En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Un saludo fraterno a todos los que nos acompañan de manera presencial y también de manera virtual. Les saluda el Padre Jorge Martínez Ruz. Estamos en nuestra parroquia de San Juan Bosco, en Mérida, Yucatán, México, en esta capilla tan bonita dedicada a María Auxiliadora. Estamos en el miércoles 14 de abril del 2021, en esta segunda semana de Pascua. Lo primero es que pidamos perdón por nuestros pecados antes de encontrarnos con la palabra de Dios. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. En silencio pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Al conmemorar cada año los misterios por los que devolviste a la naturaleza humana la dignidad original y le infundiste la esperanza de la resurrección, te suplicamos, Señor, confiadamente que en tu clemencia nos concedas recibir con perpetuo amor lo que conmemoramos llenos de fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con sus hombres trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya.
Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en Él. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor.
Como habitualmente en miércoles compartimos mensajes del Papa y quisiera hacer eco de la homilía que el Papa nos regaló el domingo pasado a propósito del Día de la Misericordia, de la Divina Misericordia. Es un mensaje muy bonito y nos puede ilustrar también a nosotros en nuestra vivencia sobre la misericordia. El Papa nos dice que Jesús resucitado se aparece a los discípulos varias veces, consuela con paciencia sus corazones desanimados y de este modo realiza después de su resurrección la resurrección ahora de los discípulos. Y ellos, reanimados por Jesús, cambian de vida. Antes, tantas palabras y tantos ejemplos del Señor no habían logrado transformarlos. Y ahora en Pascua sucede algo nuevo y se lleva a cabo el signo de la misericordia. Jesús los vuelve a levantar con la misericordia y ellos, misericordiados, se vuelven misericordiosos. Es muy difícil ser misericordioso si uno no se da cuenta de ser misericordiado. Aquí el Papa inventa una palabra para no decir aquellos que han experimentado la misericordia. El Papa dice aquellos misericordiados. No existe, creo, en la Real Academia esta palabra, pero la comento para que la entendamos. Entonces, misericordiado es aquel que ha experimentado la misericordia. Y esta reflexión está dirigida a todos aquellos que se sienten frustrados, desanimados, es una palabra más precisa. Desanimados por tantas razones, porque la Pascua es un tiempo de animarnos. Sin embargo, los apóstoles estaban desanimados y Jesús los resucita a ellos, hablando figurativamente de que les devuelve la vida. Ante todo, dice el Papa, los apóstoles son misericordiados porque les da 3 dones, 3 regalos. Les da muchos más, pero él reflexiona sobre estos. Cuando Jesús aparece, y estamos escuchando este evangelio el domingo pasado en el cenáculo reunidos, Jesús aparece y les dice, la paz esté con ustedes. Después les dice, reciban al Espíritu Santo, y también en la segunda aparición les muestra las llagas, y Tomás mete su dedo, si ustedes se acuerdan. Esos son los 3 regalos, la paz, el Espíritu y las llagas. Claro, estamos hablando de la misericordia, que es un regalo todavía más significativo. Pero vamos a hablar de estos 3 regalos y cada quien piense si los tiene, si los ha recibido, porque sin duda son para todos, no solo para ellos. Por eso volvemos a retomar estos relatos. Primero, la paz. Los discípulos estaban angustiados, se habían encerrado en su casa por temor, por miedo a ser arrestados, por correr la misma suerte que el Maestro. Y no solamente estaban encerrados en casa, dice el Papa, muy posiblemente también en sus remordimientos están encerrados. Habían abandonado a Jesús. Uno de ellos lo vendió, Judas, ya se había quitado la vida. E incluso el jefe de ellos lo negó delante de una sirvienta. Ni siquiera delante de los soldados, delante de una persona de servicio, ¿no? Entonces estaban encerrados en sus remordimientos, habían negado a Jesús, se sentían incapaces de nada, y cuando llega Jesús les dice, la paz esté con ustedes. ¿Cuántas veces nos sentimos así, desanimados, frustrados porque hemos negado a Jesús, porque hemos fallado, porque no hemos cumplido con lo que nos ha pedido? Y sin embargo Jesús nos sigue diciendo la paz. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Y así los mando a anunciar la buena noticia. La paz de Jesús los hace pasar de ese remordimiento a la misión. Así los envío. Primero la paz
pero los envío. Y la paz de Jesús libera de la cerrazón, rompe las cadenas del corazón. Y entonces los discípulos se sienten misericordiados, porque Jesús nos ama más de lo que nosotros mismos nos amamos. Cada quien piensa entonces, ¿qué tanto nivel de paz tenemos? Mucha gente que está pasando por desánimo, por turbulencia, por frustración, necesita la paz. Y para tomar una buena decisión, necesita la paz. Y yo siempre les pregunto, ¿cómo está tu paz? No estoy en paz, pues búscala, porque si no, no puedes decidir bien. En la medida en que estemos en paz, podemos tomar buenas decisiones y podemos seguir construyendo en nuestra vida. Entonces, la paz interior. Después, el Espíritu Santo. Y se los da para que también perdonen los pecados. Los discípulos eran culpables de abandonar al Maestro, y esto tiene su precio, y lo vemos en ese momento en cómo se encuentran. Pero sabemos que el Señor siempre nos perdona. Y para poder recibir al Espíritu y con ayuda del Espíritu podemos perdonar los pecados. Para nosotros los sacerdotes nos toca poder dar el Espíritu a los demás. Y también para los demás, para los fieles, incluyendo nosotros, también saber recibir el Espíritu y el perdón. La confesión es el sacramento que nos da el perdón, es el sacramento que nos vuelve a levantar de cuando estábamos tirados llorando nuestra caída. Es el sacramento de la resurrección. Dice el Papa, la confesión es misericordia pura. Misericordia pura. Dice, quienes confiesan, o sea, los sacerdotes, deben de hacerlos a ustedes, nosotros debemos hacerlos sentir la dulzura de la misericordia de Jesús, que perdona todo. Ojalá lo pudiéramos alcanzar, aunque también implica ¿cómo se le llama? La disposición del fiel, que muchas veces nosotros los sacerdotes tenemos toda la disposición de dar misericordia, pero los fieles a veces cuando ustedes vienen a confesarse, dicen, voy a confesar algo que ya había dicho antes. ¿Así? Sí, me pasó hace 10 años, pero cada vez que me confieso lo vuelvo a decir. Digo, ¿y qué será que a Dios se le olvida que ya se lo dijimos? ¿O cuántas veces necesita Dios escucharlo para poder perdonarlo? Le digo, no, Dios ya lo perdonó en la primera vuelta. ¿Quién es el que no se ha perdonado? ¿Quién es el que no lo ha olvidado? ¿Quién es el que no se siente misericordiado? Pues la persona, porque lo vuelve a traer y se sigue sintiendo pecador. Digo, hay que sanar esa herida, porque Dios ya te perdonó, tú no te has perdonado. Hay que sanarlo, si no sigues dando vueltas y vueltas. Es como si San Pedro se hubiera seguido repitiendo el resto de su vida, lo negué, lo negué, lo negué. ¿Cuándo sanó San Pedro ese momento? Ustedes lo saben. ¿Cuántas veces negó a Jesús? 3. ¿Cuántas veces le preguntó después, Jesús, ¿me amas? 3. Ahí fue, ya. ¿Me amas? Sí. ¿Me amas? 3 veces, hasta que ya se pone a llorar. Lo escucharemos más adelante en el Evangelio. Pero ahí viene, o sea, hay que afrontar la herida y hay que dejarla. Si Jesús ya me perdonó, yo soy el que se tiene que perdonar. Y tercer regalo, las llagas. Por sus santas llagas que nos han curado, como en el Cirio Pascual seguimos poniendo las llagas de Cristo. Y Jesús resucitado aparece glorioso, pero con llagas. Digo, ¿qué sentido tiene si todo su cuerpo ya está resucitado? Pero Él quiere que nos demos cuenta que es Él, que es el crucificado. Y dice el Papa, sus llagas nos han curado. ¿Cómo una herida puede curar otra? Porque son llagas de misericordia. Y así como Tomás experimentó el amor de Dios cuando metió su dedo, así también nosotros tenemos que dejar que Jesús meta su amor en nosotros a través de las llagas que son testimonio de su sacrificio. Y en cada misa, dice el Papa, donde Jesús ofrece su cuerpo llagado, su sangre, ahí también ese es un cuerpo resucitado. Lo tocamos y Él toca nuestra vida.
Él desciende del cielo a nosotros y nos ilumina en nuestro camino. Por eso, si es Jesús resucitado, el que viene en su cuerpo y en su sangre, por eso nosotros también en la misa, en silencio, en la consagración, ¿qué es lo que repetimos desde hace mucho tiempo? No sé desde dónde comenzó esa costumbre. ¿Qué es lo que decimos en la consagración en silencio? Señor mío y Dios mío, que son las palabras de Tomás ante el resucitado. Por eso nosotros ante Jesús resucitado lo decimos. No sé de dónde viene esa costumbre, no está en el misal, no dice que lo repitamos. Cada quien lo dice en su corazón, en silencio, no en voz alta. Y lo está diciendo el Papa, que el Papa es un argentino, y lo está diciendo desde Italia. Y eso quiere decir que esta costumbre de decir Señor mío y Dios mío no es exclusiva de México, es una cosa bastante general, mucho más amplia de que nuestra abuelita nos lo haya enseñado, o nuestra mamá, o nuestro papá. Es una costumbre que se tiene ya, pienso, desde este momento o desde esta reflexión. Bien, pues estos regalos, la paz, el Espíritu y las llagas. Y así, misericordiados, los discípulos se volvieron misericordiosos. Lo vemos en las primeras comunidades cristianas. Ellos evangelizan, van a la cárcel, pero vendían sus bienes, lo compartían, es decir, ayudaban a quien lo necesitaba, porque habiendo sido misericordiados, ahora se han vuelto misericordiosos. Y eso que nos toca hacer a nosotros también, pensar si nosotros hemos experimentado esa misericordia. Y muy interesante, y así termina el Papa la reflexión. Y les invito a leer este texto que es muy bonito, está en las redes sociales. Y dice el Papa: hermano, ¿quieres una prueba de que Dios ha tocado tu vida? ¿Cómo podemos saber si Dios ha tocado o no tu vida? Comprueba si estás atento a las heridas de los demás. ¿Qué tanto atiendes las heridas de los demás? La necesidad del prójimo. Si lo haces es que sí has experimentado la misericordia. Pero si no te importa tu prójimo, no te sientes misericordiado. Yo que tantas veces recibí la paz de Dios, recibí su perdón y su misericordia, soy capaz de perdonar y de ser misericordioso con los demás. Y eso lo decimos diario. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Diario lo decimos, ¿cuántas veces? No hay que ser indiferentes, no vivamos una fe a medias, sino que sintámonos y experimentemos esa misericordia para ser misericordiados y luego ser testigos de ese amor, de esa miseria del corazón. Eso significa misericordia, la miseria del corazón. Solo así, con estos regalos y con este amor sentido y experimentado, de verdad, lo podemos compartir para imitar en lo posible aquellas comunidades cristianas originarias que vivían lo más cercano a Jesús, y es lo que nosotros debemos buscar con ayuda de su gran amor. Sea alabado Jesucristo. Vamos a hacer nuestra oración. Llenos de gozo por la santa resurrección del Señor, purificando nuestros sentimientos y renovado el espíritu, supliquemos con insistencia al Señor diciendo: Jesús resucitado, escúchanos. Por nuestros hermanos que han recobrado la vida cristiana por la penitencia cuaresmal, para que perseveren en su fidelidad al Señor, oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por cuantos se esfuerzan para que nazca un mundo nuevo, para que sientan el gozo de ser comprendidos y ayudados por los hombres, oremos al Señor.
Jesús resucitado, escúchanos. Por los que ven acercarse el fin de sus días, para que no se sientan abandonados y solos, sino que se experimenten la alegría de la esperanza futura, oremos al Señor. Resucitado, escúchanos. Por los padres y educadores de los niños de nuestra parroquia, comunidad, que en estos días de Pascua han de recibir o han recibido el bautismo, la confirmación o la primera comunión, para que se aseguren la perseverancia cristiana de estos niños, oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Pedimos por las intenciones de esta misa, estamos dando gracias por el cumpleaños de Delfio Saúl, conde Salomón, también los 36 años de matrimonio de Juan Moguel y Lourdes Beitia. Si están por aquí, les damos su bendición al final. Muy bien. 2 meses de nacimiento de Diana Ucio Contreras Chi, y también por trabajo y salud. Y bueno, por estas intenciones, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Pedimos por la salud de Gloria Alejandra, Roxana de Fátima, Marta Isela López, Antonia Rodríguez, Arcadio, José González Pérez, Ana Cecilia Echano Becano, Jorge Piña, Ignacio, Luisa Canul, Natalia Anaí, Rodrigo Emanuel, Rommel Alberto, Ana María Alcocer, Ernestina Isabel, Darlene Guadalupe y de la familia Sosa Alcocer. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Pedimos por el eterno descanso de Beto Buenfil Valero, María Dalia, Arcadio Alonso, Alfredo Sosa Sauri, Ricardo Acosta, Luis Javier, José Enrique, Anaí Pérez Canto, Nelly Canto Canto, Luciano Aviles Chan, María Filomena Chan, Refugio Aviles Chan, Miguel González, Fanny Rodríguez y Guadalupe González. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Dios nuestro, que en la Pascua de cada domingo nos haces revivir las mañanas de la salvación, escucha la oración de tu pueblo y concédenos reconocer siempre a Cristo presente en nuestra asamblea, y que demos testimonio de la resurrección de la que hemos sido testigos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe a tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo, su auxiliar Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque Cristo ha resucitado, vamos a decir juntos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mayor amor.
espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a hacer la colecta, invitándolos a ser generosos a todos, recordando a ser generosos, invitando también a los que se encuentran en sus hogares, que pueden ayudarnos con sus depósitos en la cuenta bancaria que se encuentra publicada en nuestro Facebook, que se llama Parroquia San Juan Bosco Mérida. Ahí está la cuenta publicada, ya lo hemos dicho varias veces, y los que siguen ayudándonos, agradecemos y valoramos mucho esta ayuda. Parroquia San Juan Bosco Mérida. Y pues a seguir disponiendo el corazón en este tiempo de Pascua para resucitar con el Señor, a seguir el itinerario pascual que nos va presentando la liturgia, y bueno, todavía tenemos muchos signos más en el tiempo de la Pascua. Vamos a concluir nuestra celebración invocando la intercesión de San José. Nada más los miércoles, que es el día dedicado al santo, vamos a hacer la oración de San José. Seguimos en el año de San José, así que vamos a decirla juntos pidiendo su intercesión. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndonos de todo mal. Amén. San José, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Que la alegría de Cristo resucitado sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.